Hola, espero que estén bien. Bueno, esta es nuestra primera sesión del curso Estética y Política y básicamente lo que voy a tratar de hacer es un poco situar la sesión que veremos en Zoom el próximo martes para que pues todas y todos tengan como un fundamento acerca de lo que vamos a tratar en el curso. Entonces lo primero que me interesa hacer un poquito es recordarles lo que ya les dije en la presentación del programa acerca de la vinculación entre estética y política que vamos a hacer en este curso. Recuerden que la estética, digamos que deriva del término griego aesthesis, que en primera instancia tiene que ver con la percepción y con los sentidos. Entonces, por así decirlo, diríamos que en una primera instancia parecería que lo que concierne a el ámbito de la estética tiene que ver con un conocimiento o con algo que se nos revela a partir de los sentidos. Sin embargo, como vamos a ver, esto va a ser muy disputado. Ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Nada más me interesa recordarles que precisamente por eso la estética va a tener como esta vinculación con la política, porque recuerden que la estética entonces funge o tiene la capacidad de fungir como una forma de organizar un campo de percepción, porque su campo, su ámbito es precisamente el de la organización de lo sensible. Entonces, en este sentido, ¿cuál es la potencialidad política de eso? Imagínense, la posibilidad de organizar un campo de percepción significa la posibilidad de hacer visibles o invisibles ciertas cosas, audibles o inaudibles otras, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, de alguna manera, todos los poderes fácticos que tienen esta capacidad de organizar y de trastocar nuestro campo perceptivo, pues por supuesto que tienen una incidencia política extrema, ¿no? Entonces, bueno, eso un poquito recordando lo que platicábamos la vez pasada, y ahorita voy a entrar en materia y explicarles un poco cómo se configura y cómo surge este campo de la estética. Porque la estética, entonces, hemos dicho, tiene que ver con la estesis, con la percepción sensible, y en este sentido es un ámbito estrictamente ligado a lo que conocemos como arte, porque el arte se supone que es algo que nosotros podemos contemplar a partir de nuestros sentidos, en el caso de que sean, por ejemplo, obras pictóricas, cine, este tipo de cuestiones, ¿no? O a través de nuestros oídos, si hablamos de la música, ¿no? Etcétera también. Entonces, en este sentido, digamos que siempre ha estado vinculada la estética al arte. Ahora, no había existido la estética como un campo autónomo, como una disciplina, digamos, distinta y recortada de todas las demás, sino hasta el siglo XVIII. Antes no es que no se haya hablado de cuestiones que tienen que ver con la belleza, que tienen que ver con obras de arte, por supuesto que sí, pero de alguna forma el problema es que no se habían abordado en sí mismas o por sí mismas. Esto que va a ser tan definitorio de ciertas comprensiones de la estética como el arte por el arte mismo es algo desconocido hasta el siglo XVIII. Entonces lo que vamos a tratar de ver un poco primero es por qué y qué es lo que sucede aquí. Digamos que las primeras obras que nos hablan específicamente de la estética como de un campo autónomo, como de un campo distintivo, es por ejemplo la de Baumgarten de 1750, que es quizá la primera en utilizar claramente este término en un sentido moderno, ¿no? Y en este aspecto tenemos que entender que esto se ha producido porque evidentemente ha habido transformaciones en el mundo. Entonces, evidentemente, el mundo del siglo XVII-XVIII es un mundo que está viviendo una serie de cambios que van a producir la emergencia de disciplinas autónomas, como es el caso de la estética. ¿Qué tipo de cambios? Bueno, recuerden que estamos en pleno periodo ilustrado, que también por acá en los videos tienen un videito sobre lo que vimos la ilustración por aquellos que se están incorporando al curso o conmigo apenas ahorita, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos, la ilustración implica un sujeto autónomo y un sujeto que tiene que, por así decirlo, deshacerse de todos los prejuicios, deshacerse de todos los prejuicios heredados, incluso de la tradición, de todas las cosas que de alguna forma le impiden ser crítico y reflexivo con sus propias armas racionales. Entonces, eso supone como una mutación muy fuerte con respecto al mundo antiguo, donde la herencia, el pasado, etcétera, eran absolutamente determinantes para definir lo que era una persona. Ahora, de alguna manera, el sujeto ilustrado es aquel que puede
por así decirlo, zanjar cuentas con el pasado y apuesta por el futuro y critica cosas como la tradición y demás. Entonces el liberarse de los prejuicios es como un lema propio de la Ilustración. Acuérdense de esa frase famosa de Kant, el sapere aude, o el atrévete a pensar, que habría que poner entre paréntesis por ti mismo, es decir, no por lo que dicen otros, no por la iglesia, no por la tradición, no por los usos y costumbres, sino por ti mismo. Entonces, este énfasis en la autonomía, que lo vemos también aparecer, por ejemplo, en el método científico, esta idea de liberarse de los prejuicios, de alguna forma suspender todo lo que creemos de una cosa hasta experimentar y ver cómo funciona esa cosa, es algo que está en el espíritu de los tiempos y en la época, y en ese sentido va a surgir también la estética como algo que tiene este carácter autónomo, es decir, que de alguna forma va a inclinarse a una reflexión acerca de los juicios de gusto, que ya veremos lo que son, es decir, de pronunciarnos sobre aquello que consideramos bello, sobre aquello que consideramos feo, sobre aquello que consideramos sublime, sobre aquello que consideramos que tiene que ver con estas cualidades estéticas de las cosas, sin, digamos, ampararnos en la tradición, sin ampararnos en las costumbres, sin ampararnos en nada de esto. Entonces eso es lo que le da su carácter de autónomo, donde el arte ya no va a ser valorado en función de si sirve para transmitir una idea, por ejemplo, que nos conduzca a Dios, como era en el caso de la Edad Media con las catedrales y todas las obras que se veían, o si sirve para engrandecer la figura de los monarcas, como era también lo que sucedía en las sociedades monárquicas y feudales, ¿no? Sino que el arte va a tener un valor por sí mismo. Entonces, esta es la primera de las características, esta autonomía. La segunda de las características que va a incidir en la emergencia o en el surgimiento de la disciplina estética tiene que ver con los salones. Los salones en realidad tienen el antecedente de la Academia Real de Pintura y Escultura, digamos, en las cortes de los reyes, ¿no? Que eran todos estos pintores y escultores que trabajaban realmente para la monarquía y que en este sentido pues proporcionaban retratos, proporcionaban esculturas, proporcionaban distinta cantidad de obra pues pictórica y de obra escultórica, y de alguna forma eso pasaba a ser parte de las cortes, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con los salones? Sucede que poco antes de la Revolución Francesa se inicia la idea de dar a conocer en salones, valga la redundancia, la obra que había en los palacios, precisamente para que la gente tuviera acceso o pudiera de alguna manera acceder a ella, pero además con una finalidad eminentemente política, que era la de pues aumentar, digamos, el poder simbólico del rey, ¿no? En este caso esto fungió como un arma de doble filo, porque lo que significó es que lo que se veía antes solo en la corte y tenías que estar dentro del palacio, dentro de ese entorno para apreciarlo, se puede ver ahora fuera, y eso va generando un público que al mismo tiempo va a ir propiciando la crítica o la reflexión sobre todo este tipo de obras de arte, evidentemente en un entorno eminentemente burgués, pero recuerden además que la clase que está en ascenso en este periodo es la burguesía. Digamos, la monarquía y la aristocracia van a ir cayendo en desgracia en muy poco tiempo. Llegamos a la Revolución Francesa y ya pues se produce una mutación bastante clave, ¿no? Entonces, en este aspecto, digamos que los salones fue la posibilidad que se vincula directamente con la emergencia de la estética como disciplina autónoma, porque propicia una crítica reflexiva y la creación de un público en torno al cual se va a jugar, digamos, lo que es la obra de arte. La otra cuestión que es importante rescatar es, por ejemplo, cómo se empieza a ver el arte en este periodo. Y ahí hay una obra clave que es la Historia del arte en la Antigüedad de Winkelmann de 1764, donde por primera vez, como les digo, no es que antes no se haya hablado de obras de arte o de estética desde los griegos, ¿no? Desde, digamos, Platón. Entonces, pero lo que cambia aquí es la forma en la que se habla.
Y como les digo, el punto central es esta autonomía de la obra de arte, y el punto central es una manera distinta de concebir esta historia del arte a la que les estoy haciendo referencia. Entonces Winckelmann es el autor de una forma de comprender el arte que va a seguir muchísimo tiempo, que es esta forma que caracteriza los estilos o los periodos a partir de un nacimiento, un desarrollo, una madurez y una decadencia. Esa manera de comprender, digamos, la obra artística o los periodos que tienen que ver con el arte, se produce en esta etapa donde precisamente, como hay una reflexión en torno al arte por el arte mismo, se empieza a ver casi como si fueran formas de vida, ¿no? Que van desde un nacimiento hacia una decadencia y una muerte, ¿no? Entonces, en este sentido, por ahí va Winckelmann. Pero hay otra cuestión que es interesante de él. Winckelmann es un fan absoluto de los griegos. Sin embargo, no contempla el pasado griego como algo que quedó atrás, sino que se trata de que las obras de arte griegas, por así decirlo, los sujetos de su tiempo, los sujetos del siglo XVIII, recuperan el espíritu vital de los griegos para volver a hacer arte que en sus palabras valga la pena. Entonces vuelve a haber este énfasis en el sujeto, en un sujeto que tiene que ser creador de la obra de arte y volver a recuperar principios o fuerzas vitales que habían estado un tanto sofocadas, ¿no? Entonces, en este sentido, de alguna forma, como que vemos aparecer ciertos elementos que son claves para entender la emergencia de la estética. En términos muy generales, o quedándonos con los más centrales, sería la idea de autonomía, que abarca tanto la idea de un sujeto autónomo como la idea de una disciplina autónoma de una estética entendida en su valor referente a sí misma, es decir, como el valor del arte por el arte mismo, no en referencia a ninguna otra cosa. Y en este sentido también una estética que va a estar en este énfasis en el sujeto, centrada precisamente en dos cosas acerca del sujeto: la capacidad del sujeto para reflexionar y emitir juicios acerca del arte, y la capacidad del sujeto para sentir el arte. Entonces, si se fijan, lo que estamos viendo aquí es un giro hacia el sujeto. La problemática de la belleza o de la fealdad, por ejemplo, no va a radicar en los objetos, sino que va a radicar en el sujeto. Eso iremos viendo posteriormente qué implicaciones tiene. Bueno, vamos ahora entonces un poco explicado a grandes rasgos la emergencia de la estética y un poco dónde estamos paradas en esta cuestión de una estética concebida desde la autonomía y muy centrada en el sujeto, ¿no? Vamos a ir con uno de los pilares, por no decir el pilar más importante de la fundación de la estética como disciplina, que va a ser Kant. Hay un video de Kant antes que pueden consultar en el mismo canal, que es el que se refiere a la crítica del juicio, y ahí veo esto de forma muchísimo más detenida. Ahorita simplemente voy a revisar rápidamente algunos conceptos para que de alguna forma podamos discutir bien el martes. O sea que les recomiendo que vean el otro video para, digamos, si se quieren como empapar más del asunto o si algo no quedó claro en las lecturas. Entonces, bueno, vamos a tratar de ver un poco cuál es la discusión. Digamos que, como les he dicho, la estética entonces tiene que ver con estas dos características que son enfatizadas desde el movimiento de la Ilustración, que son la autonomía y que son la importancia o el énfasis en el sujeto. Y hay también algo que es importante rescatar. Digamos que los primeros que empiezan a hablar de estética en este sentido autónomo son los empiristas, ¿sí? También lo hacen desde el punto de vista del sujeto, pero de alguna forma ponen el énfasis de la estética en las condiciones fisiológicas del sujeto, ¿sí? Es decir, en las condiciones empíricas del sujeto para percibir lo bello, por ejemplo, ¿no? Y esto genera, digamos, una discusión, una enorme discusión sobre ¿qué facultad humana es la protagonista de la experiencia estética? Porque si nos quedamos solamente en el ámbito de los sentidos, la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre, por ejemplo, comerme una hamburguesa y ver una obra de arte o ver un cuadro? O sea, evidentemente en las dos cosas puede haber algún tipo de placer, pero no es el mismo placer.
Entonces probablemente no sea el mismo placer porque no están involucradas exactamente las mismas facultades. Entonces lo que surge es la tesis de que si bien en la estética los sentidos tienen un papel muy importante, no se reduce, digamos, la experiencia estética a los sentidos, sino que la gran protagonista de la experiencia estética va a ser otra facultad humana, que es la facultad de la imaginación. Y esta va a ser, digamos, la postura adoptada por Kant, ¿sí? Kant trabaja la estética o todo lo que tiene que ver con lo bello y, como vamos a ver, otra de sus categorías, que es lo sublime, que es una categoría que ya está con un pie en la ética, pero bueno, que vamos a tratar de ver un poquito, ¿no? En la crítica del juicio. Y ahí se hace una pregunta central, si para cuestiones de estética, digamos, si a cuestiones de estética nos referimos, ¿no? Que es, ¿cómo es posible emitir un juicio estético? Es decir, ¿cómo es posible decir que algo es bello? ¿Qué estamos diciendo con eso? ¿Qué tipo de juicio es ¿no? Y les adelanto, aunque esto lo vamos a explorar en la sesión del martes, pero para que tengan un hilo de lectura claro, que las características del juicio estético kantiano tienen que ver, en primer lugar, con el desinterés. Tiene que ser un juicio auténticamente desinteresado, el juicio estético, a diferencia de otros juicios. Por ejemplo, si yo juzgo una obra de arte que tiene, digamos, religiosa, por los efectos que produce, es decir, porque veo que produce efectos de devoción en ciertas personas, porque los emociona, porque hace que vayan más a misa, por lo que ustedes quieran, o al culto que sea, diría Kant, no estamos ante un juicio estético. El juicio estético tiene que ser totalmente desinteresado en este sentido de remitirnos a un placer que no tiene, digamos, relación con ninguna otra cosa que sea esa sensación de estar viendo eso, escuchando eso, etc. ¿Sí? Entonces esa es la primera característica o distinción de un juicio estético. Por eso es importante que el martes, aquellos que eligieron leer el texto de Kant, sepan bien cuál es la diferencia entre un juicio estético caracterizado por lo bello y cuando decimos que algo es agradable o que algo es bueno, porque no son lo mismo. Una cosa es lo bello, a lo cual se refiere el juicio estético, y otra cosa es cuando decimos lo bueno, que se refiere a un juicio moral, o lo agradable, que se refiere a un juicio meramente empírico. ¿Sí? Entonces, en este sentido, o a una opinión, en este sentido, digamos que esa diferencia, la que no voy a ahondar aquí porque quiero que la piensen, pues es importante que la tengan clara, ¿sí? Entonces, esa es la primera característica. La segunda característica es que va a ser un juicio que no proporcione conocimiento. A ver, recuerden que para Kant, el conocimiento tal cual lo está entendiendo Kant, es muy reducido. Es decir, el conocimiento Kant lo entiende como lo había trabajado en la primera de sus críticas, en la crítica de la razón pura. Y para Kant, estrictamente hablando, conocimiento es únicamente el conocimiento científico, ¿sí? Entonces, en este sentido, digamos que no podríamos decir que un juicio estético nos proporciona conocimiento si nuestro modelo de conocimiento es el conocimiento científico, porque el conocimiento estético no funciona como el conocimiento científico. Por eso Kant dice que no produce conocimiento, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver con que para Kant hay dos tipos de juicios, que eso también recuerdan, que también está por ahí en los videos, que es el juicio determinante y el juicio reflexionante. El juicio determinante es el propio de la ciencia, el propio de, digamos, del conocimiento duro, que a Kant le parece que es el único conocimiento posible. Y en este sentido es un juicio que se caracteriza, el juicio determinante, porque subsume lo particular dentro de lo universal. Por ejemplo, un fenómeno tiene que ser explicado a partir de una ley universal. Sí, es algo que hace propiamente el juicio determinante. Y los juicios estéticos no funcionan así. Los juicios estéticos funcionan de otra manera. ¿Cómo funcionan? El juicio estético funciona, para Kant, es un juicio de tipo reflexionante porque tiene que ver con que lo particular pretenda ser universal. Es decir, cuando yo digo
tal catedral es bella, tal persona es bella, el cielo es bello. Yo pretendo que de esa experiencia mía particular, todo el mundo, digamos, dé su asentimiento y me conceda la razón. Entonces, esto puede suceder o no, no importa eso. Lo que importa aquí es el distinto tipo de juicio que supone el juicio estético. Repito, el juicio determinante, que es el juicio de la ciencia, implica que lo particular se subsume en lo universal. El juicio reflexionante, que es el juicio estético, implica que lo particular, la experiencia particular de lo que a mí me parece que es bello, yo aspiro a que sea universal. Yo aspiro a que todo el mundo concuerde conmigo, y de hecho si yo les digo tal persona es bella y ustedes me dicen ¿qué te pasa? ¿No? Yo me voy a sentir mal, o voy a sentir que qué onda, ¿no? Porque al decirles eso, yo estaría esperando que todas y todos ustedes estuvieran de acuerdo conmigo. Entonces no importa que empíricamente esto no sea así, lo que importa es que cuando yo hago ese juicio de belleza, yo sí tengo una pretensión de que ese juicio sea universal. Entonces, es a eso a lo que Kant se refiere con las 3 características del juicio. Es desinteresado, no aporta conocimiento y es universal porque pretende la universalidad, no se queda solo como en una opinión. Cuando hablamos de opiniones en Kant, es cuando no aspiramos a la universalidad. Estamos contentos con quedarnos en la particularidad y saber que eso no se tiene que universalizar. Cuando hablamos de universal, hablamos de juicio, no de opinión, porque sí, ya sea que el juicio efectivamente sea universal o que pretendamos que lo sea, la universalidad es algo que está en juego ahí, que es importante ahí. Y estas son las 3 características del juicio estético, ¿sí? Ahora, las categorías estéticas que maneja Kant en la crítica del juicio son 2. Es la de lo bello, que repito, el martes veremos en qué consiste lo bello y por qué se diferencia de lo agradable y de lo bueno, que ya les di algunas pistas, y la de lo sublime. Pero es importante que recordemos algo que lo vayamos a reforzar precisamente para la siguiente sesión. Para Kant, la belleza, recuerden que les he hablado que la autonomía y el énfasis en el sujeto son 2 categorías que nos ayudan a explicar la emergencia de la estética como disciplina, ¿no? Entonces, en este sentido, la cualidad de la belleza, en este sentido de la autonomía y de la importancia del sujeto, no va a estar en las cosas, ¿sí? Y sin embargo, tampoco va a ser totalmente subjetiva. Entonces, en este sentido, ustedes me dirán, bueno, entonces no entiendo nada, ¿sí? ¿Cómo es posible que cuando hablemos de lo bello nos estamos refiriendo no a una cualidad de un objeto, sino a algo que tiene que ver con el sujeto? ¿Y cómo es posible que, sin embargo, eso algo que tiene que ver con el sujeto sea algo que puede tener pretensión, y repito, pretensión, no digo universalidad directamente, sino pretensión de universalidad? Bueno, ¿por qué esto va a pasar así? Lo veremos más detenidamente, repito, pero para que no se queden con la intriga. Resulta que para Kant lo que está en juego en lo bello, lo que nos parece bello, en realidad no tiene que ver tanto con el objeto, sino con que el objeto pone en evidencia una capacidad humana, una capacidad del sujeto. ¿Qué capacidad humana detona ese objeto? Ese objeto detona la capacidad humana que compartimos con todos, absolutamente todos los sujetos, de poner en juego 2 de nuestras facultades, 2 de las facultades que nos constituyen. Una de ellas es el entendimiento y otra de ellas es la imaginación. Ahorita lo voy a explicar. Pero digamos que cuando decimos que algo es bello, entendimiento e imaginación están jugando y es la imaginación la que lleva la voz cantante. Entonces, lo único que ha hecho el objeto es detonar que de alguna forma mi entendimiento y mi imaginación jueguen. Entonces, ¿cuál es la universalidad que tendría un juicio de gusto? No radicaría en los objetos, por eso la belleza no es una cualidad de los objetos. Porque el objeto que puede detonar eso puede ser uno para ti, otro para mí y otro para X, ¿sí? Pero lo importante, lo que es universal, es esa experiencia. Es decir, todas y todos podemos tener la experiencia de poner a jugar
nuestro entendimiento y nuestra imaginación. Por eso el juicio de gusto tiene pretensión de universalidad, porque se arraiga en esta capacidad que tenemos todas y todos, y pretensión porque no todas y todos la tenemos, sin embargo, con el mismo objeto. Si más o menos lo ven, entonces así salva Kant un poco el problema de la pretensión de universalidad. Entonces, en este sentido, por ejemplo, ¿a qué nos referimos con que la belleza tiene que ver con que jueguen el entendimiento y la imaginación? El entendimiento en Kant, y ahí tienen otra vez los videos para que vayan viendo todo esto, como en Kant divide, digamos, las facultades del sujeto en distintos ámbitos, ¿no? Pero el entendimiento es la facultad que de alguna manera determina la realidad. Es la facultad que nos da, por así decirlo, recorta el mundo, nos hace sentir seguros en el mundo. De alguna manera es aquella facultad que ordena nuestra experiencia sensible de manera que podamos metabolizarla y entenderla y dirigirnos a ella a través de conceptos. Por ejemplo, os pongo un ejemplo. Digamos que nosotros tenemos... experimentamos el espacio y experimentamos el tiempo, pero de alguna forma el entendimiento determina, ¿sí?, nuestra manera de comprender nuestros regímenes de temporalidad y nuestros regímenes de espacialidad. Entonces, en ese aspecto, digamos que es una facultad que hace esto. Y la imaginación, sin embargo, puede ir más allá de cualquier límite, ¿no? Entonces, ¿qué significa que la imaginación y el entendimiento jueguen? Que de alguna manera la experiencia que nos parece bello, lo que nos parece bello es aquello que nos permite un juego de la imaginación que, sin embargo, no violenta nuestro mundo, no lo perturba, no lo vuelve, por así decirlo, siniestro, no lo vuelve, por así decirlo, absolutamente aterrador, sino que la imaginación más bien lo que va haciendo es expandir la capacidad del entendimiento y abrirle como distintas puertas y distintas opciones. Esto puede sonar muy sofisticado, pero en realidad hay maneras de ejemplificarlo muy sencillas. Por ejemplo, cuando tú estás tumbado en el pasto viendo las nubes pasar, y empiezas a hacer distintas figuras con las nubes, eso podría ser una experiencia estética de belleza en términos kantianos. ¿Por qué? Porque tu imaginación estaría jugando con tu entendimiento. El entendimiento es tanto que tú sabes que eso es una nube, que ahí está el cielo, pero simplemente tú vas viendo con esas nubes cosas distintas, vas dibujando otras cosas. Entonces, en eso radica un poco la experiencia de la belleza kantiana. Otra cosa es la experiencia de lo sublime, porque si la experiencia, digamos, de la belleza supone como un acuerdo entre las facultades, la experiencia de lo sublime supone un desgarro entre esas mismas facultades. ¿Por qué? Porque la experiencia de lo sublime se da cuando el sujeto se enfrenta a algo que lo supera enormemente, ¿sí? Entonces, por eso Kant va a hablar, y esa es otra de las tareas que tienen, que de alguna manera traten de ver qué sería un sublime dinámico y un sublime matemático con ejemplos, ¿no? Kant va a hablar de este sublime dinámico y este sublime matemático que nos deja pues totalmente con una sensación que no es agradable, mientras que la sensación de jugar con las nubes o de la belleza es un placer agradable. Acá es una mezcla de temor respetuoso, pero de algo que te hace sentir muy, muy pequeño y que no puedes decir exactamente que es agradable. Decirlo o caracterizarlo como agradable sería como muy raro, ¿no? Sino que te fascina, pero al mismo tiempo te aterra, por así decirlo, ¿no? Entonces, las experiencias ya veremos más detenidamente, pero por ejemplo, la que se siente ante un fenómeno natural de una magnitud enorme, cuando tú estás seguro, obviamente, porque si tú estás peleando por tu vida ahí no puedes tener ninguna experiencia estética, ¿no? Pero si estás seguro y estás contemplando, por ejemplo, el mar con unas olas de, yo qué sé, un montón de metros, ¿sí? Pues de alguna forma tienes como esta experiencia que, dice Kant, es distinta a la experiencia de lo bello porque primero no produce este placer. En segundo, lo que sucede con nuestras facultades es que se ven violentadas porque al exceder tanto, digamos, al sujeto,
lo sublime lo que hace es que rompe con nuestros marcos de referencia, es decir, nuestra imaginación no puede hacer nada con eso y nuestro entendimiento tampoco, porque estamos ante algo que nos supera. Entonces la salida de Kant ahí, que eso también lo veremos, es una salida de otra de las facultades que vienen en los videos, de que la protagonista en esta experiencia de lo sublime entonces ya no van a ser esas facultades de la imaginación o del entendimiento, sino que va a ser la razón. Pero esto lo voy a explicar más claramente en la clase del martes. Lo que quiero que vean es que en ambos casos, ya sea que hablemos de la experiencia de lo bello o ya sea que hablemos de la experiencia de lo sublime, lo que es central no es el objeto o aquello que dé pie a esta experiencia, sino que ambas refieren a capacidades del sujeto. Unas, en el caso de la belleza, la de poner a, digamos, trabajar o a operar de manera conjunta y llevando, digamos, la voz cantante, la imaginación, entendimiento e imaginación. Eso es en la belleza. Y otra, digamos, que tiene que ver con la experiencia de lo sublime, de que el sujeto puede sentirse, por así decirlo, violentado en sus propias facultades imaginativas y de entender ante algo que lo sobrepasa muchísimo. Entonces, tanto esa experiencia, la de la belleza como la de lo sublime, lo que tienen en común es que se remiten al sujeto y que su universalidad está en que apelan a capacidades o incapacidades del sujeto mismo. Entonces, bueno, la siguiente clase ahondaremos en esto. Bueno, ahorita lo que voy a hacer es tratar de darles, ya hemos visto un poco, porque pues apenas me he limitado como a abrir el panorama de la emergencia de la estética como disciplina autónoma centrada en el sujeto, de la cuestión de Kant como de alguna manera el que sienta las bases de esta disciplina autónoma, y quiero ver un poco, digamos a reserva de desarrollarlo también con ustedes en la sesión, todas las preguntas que tienen que ver con la política que se van a generar a partir de esto que les acabo de señalar y que vienen muy bien hechas explícitas, por así decirlo, en el texto de Martin Jay. Entonces, este texto tiene como entrada a Walter Benjamin, este pensador digamos de un marxismo muy heterodoxo, ¿sí? Que en 1930 está criticando a Carl Schmitt y de alguna forma su romantización de la tecnología de la muerte y de la movilización de las masas. Y lo que dice Benjamin, y en este sentido ahorita vamos a ver qué relación tiene con lo que hemos señalado, es que lo que está haciendo Carl Schmitt ahí es llevar el principio del arte por el arte a la guerra misma. Entonces es una estetización, por así decirlo, de la política que Benjamin va a considerar altamente perniciosa y a la que va a oponer otra cosa que va a ser la politización de la estética. La estetización de la política sería aquello que desde ciertas lecturas derivaría de Kant, ciertas porque una de las cosas que es interesante ver en este texto de Martin Jay es como que esto puede leerse de dos formas, ¿no? Pero vamos a verlo más adelante. Entonces, en este sentido, digamos, una de las lecturas que se podría hacer es que esta estetización de la política, donde tú ves una belleza en las masas fascistas movilizadas, los ejércitos, las armas, la capacidad de matar, que te hace de alguna manera perder de vista preguntas acerca del propósito de la guerra, acerca de su utilidad y su finalidad, porque hay un sentimiento estético que es muy poderoso con respecto a estas preguntas y que de alguna forma hace que sean insignificantes. Entonces, esto es lo que Benjamin critica como estetización de la política. Haber llevado el arte por el arte a casi el arte de la guerra por el arte de la guerra, sin ninguna consideración más, ¿no? Entonces, en este sentido, esa herencia kantiana es vista
como algo que ha sentado las bases para esta estetización de la política que tuvo mucho éxito en los regímenes totalitarios y sobre todo fascistas, ¿no? Y en este aspecto no está solo Kant aquí. La otra influencia habría sido el Nietzsche, digamos, más centrado en una idea de creación y de dar forma y de una voluntad de poder que se entiende en términos políticos, sea esta o no una buena interpretación de Nietzsche, porque eso es bastante discutible que sea una buena interpretación de Nietzsche, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que sin embargo, esto ha tenido este peso y esta influencia. Y Jay nos da varias citas que me parece interesante rescatar porque son bastante significativas al respecto. Una es del escritor Oscar Wilde, que dijo que cuando Benvenuto Cellini crucificó un hombre vivo para estudiar el juego de los músculos en su agonía mientras estaba muriendo, el Papa estuvo bien al concederle la absolución, porque dice Wilde, ¿cuál es el caso, digamos, qué importancia tiene la muerte de un individuo que puede ser cualquiera, un individuo borroso, ¿no? Si permite una obra inmortal y si permite que se cree con esa obra inmortal de arte una fuente eterna de éxtasis, ¿no? Entonces, en este sentido, esto del arte por el arte autónomo, el arte sin remitir a ninguna otra cosa más que al placer que proporciona el arte mismo, estaría ubicado en esta cuestión de prescindir de cualquier otro tipo de consideración, ¿no? Esto también lo vemos en el manifiesto futurista de Marinetti, que glorifica el militarismo, la destrucción y el desprecio por las mujeres, y que dice cosas como lo que él pretende hacer, o sea, estas ideas bellas que matan, eso es lo que a él le gusta, ¿no? Entonces, digamos que esa estetización de la política es algo en lo que ciertos autores ven el germen en la propuesta kantiana, que es muy formal, es decir, que depende exclusivamente de este desinterés de todo lo demás, que no sea sino la experiencia estética misma. No tiene nada que ver la experiencia estética con una consideración social, económica, ética, etcétera, 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 sino simplemente con el placer que produce esa experiencia estética, ¿no? Entonces, en este sentido, digamos que esa sería como una de las primeras cuestiones que habría que analizar, si esto es así, ¿no? Otra de las cosas que Benjamin va a situar en el eje cuando habla de todas estas cuestiones o de esta estetización de la política es si la estética no nace desde el principio con una suerte de vicio, y esto va a ser prolongado por la crítica que va a hacer Paul de Man, que tiene que ver con la relación entre imagen y palabra. Es decir, que al centrarse demasiado en la imagen, lo que hace la estética es fomentar, por así decirlo, imaginarios o sociedades espectacularizadas que dan una visión como de homogeneidad o de unidad. Piensen en estas fotografías acerca del pueblo alemán, el Tercer Reich, todas estas cuestiones que de alguna manera tienen que ver con imágenes, ¿sí? Que dice Benjamin y luego van a decir otros autores, ¿no? El problema de la imagen es que la imagen, según esto, habría que discutirlo también, no es como el lenguaje, como la palabra. La palabra, inmediatamente que tú metes la palabra en el ámbito de lo público, empieza a haber disenso, empieza a haber ruptura de homogeneidad, empieza a haber diferencia. Y precisamente con lo que no pueden los regímenes aplastantes o totalitarios es con la diferencia y con, de alguna manera, aquello que no puede ser reducido a una homogeneidad. Entonces, en este aspecto, por eso son regímenes que prefieren muchísimo más las imágenes, y hay pues todas estas casi imágenes o cine casi mudo del Tercer Reich, donde tú nada más ves gente pasando, gente así, no que cuestiones que tengan que ver con la palabra o con el discurso. Y eso nos lleva a una reflexión, bueno, acerca de cómo está formulada la experiencia estética, por ejemplo, desde Kant, si está muy centrada en la imagen, y qué implicaciones tendría esto. Y en este sentido, ¿qué implicaciones tiene esto hoy día, que somos sociedades donde la imagen tiene tantísimo
peso y donde aparentemente hay un cultivo de las diferencias, pero luego estamos en redes sociales, son cosas y uno siente que es todo lo mismo. Entonces, ¿tendrá esto que ver con la relación entre imagen y palabra? No lo sé, es algo que tendremos que discutir en clase, ¿no? Pero en este sentido, esta diferencia entre imagen y palabra, que sobre todo va a ser puesta de manifiesto por Paul de Man, es algo que va a dar pie a lo que Paul de Man llama la ideología estética, que es algo un poco distinto a la estetización de la política, pero que sí hay que pensar juntos. Entonces, una de las cuestiones que es importante ver en el texto de Martin Jay, la pregunta que yo les haría a quienes eligieron este texto, es precisamente en qué se parecen la estetización de la política y en qué se diferencia, y la ideología estética de alguien como Paul de Man, y en qué se diferencian, cuál es la diferencia principal, ¿no? Como ven en la lectura, también hay, sin embargo, digamos, posibilidades distintas, potencialidades distintas. Y otra vez es algo que quiero que hagan ustedes, porque se trata de que ustedes también piensen. ¿Cuáles son estas posibilidades distintas? Él da por lo menos 3. Es decir, ¿a qué me refiero con posibilidades distintas? A la idea de que este engarce que pueda haber, por así decirlo, entre la estética y la política, y que es tan criticado, por lo menos desde su vertiente kantiana, vía esta noción del desinterés, de la autonomía, del arte por el arte y demás, por así decirlo, habría otras maneras de verlo, y él por lo menos señala 3. Una es a través del mismo Paul de Man, que es la que menos le convence, pero sí la menciona. Otra es a través de Lyotard y retomando el sublime kantiano. Lo que quiero que se pregunten es ¿cómo funcionaría retomar el sublime kantiano? ¿Por qué la categoría del sublime y no de lo bello sería la que nos permitiría escapar a una estetización de la política? Y la tercera sería Hannah Arendt, que precisamente con su propuesta de filosofía política, que está basada en la teoría estética de Kant. Entonces serían como formas en las que la herencia kantiana iría a parar a otra cosa que no sería esta estetización de la política que va a ser tan criticada por Walter Benjamin. Entonces, aquellos que se centraron en este texto, es importante que retomemos el próximo martes las siguientes cuestiones. La primera sería en qué se distinguen una estetización de la política y la ideología estética. La segunda sería cuáles son las salidas de una estetización de la política que veríamos según la herencia del mismo Kant, y que serían las propuestas de Paul de Man, de Lyotard y de Hannah Arendt. Y la tercera sería qué piensan de la relación entre imagen y palabra. Si creen que, digamos, que todo esté centrado, que la experiencia estética esté tan centrada en la imagen, es un problema. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Si creen que hay una relación distinta con respecto a la palabra en la actualidad que puede ser peligrosa, es decir, que hay un déficit de palabra, entendida en un sentido, digamos, denso, pues, no en el sentido de palabra más superficialmente comprendida, sino en un sentido denso, y eso qué consecuencias o qué implicaciones tendría. Y bueno, eso sería lo que les pediría que viéramos o que le echáramos ganas el martes. Buen fin de semana, cuídense mucho y pues nos estamos viendo. Les mando pronto el link de Zoom.